Hola de nuevo, hoy estamos a 26 de enero del 2020 y este es el gráfico diario del SP500. Hacía un par de semanas o tres que no subía vídeo, ¿vale? Bueno, básicamente porque ya lo he comentado varias veces, ¿vale? Yo cuando se pone el mercado así me aburre mucho, ¿vale? Pero bueno, que tampoco había noticias ah, muy importantes que comentar y además cuando el mercado está así, pues bueno. Como ven, pues bueno, desde octubre que rompimos esta zona de aquí, pues el mercado ha seguido subiendo, el mercado americano, ¿vale? Ha seguido subiendo con bastante fuerza, marcando pues nuevos máximos históricos prácticamente a diario, ¿vale? Ahora se ha parado un poco en esta zona de aquí, como vemos, una cierta corrección el viernes, ¿vale? Hay cierto miedo en todo el tema este del coronavirus, ¿vale? Que, bueno, podría acabar afectando evidentemente al comercio, ¿vale? Uh, Veremos cómo acaba todo esto. Es muy reciente, ¿vale? Pero van incrementando las cifras de muertos y la extensión de este virus, ¿vale? ¿Puede esta bajada del viernes ser provocada por esto? Bueno, podría ser, ¿vale? Podría ser que esta bajada final pues fuera una parte de esto, ¿vale? Pero lo que hay que tener en cuenta pues es que llevamos mucho subido, no hemos corregido absolutamente nada, ¿vale? Que a día de hoy las correcciones en el mercado de Wall Street, o en el mercado de Estados Unidos, son de esto. Esto es una corrección, ¿vale? Esto es una corrección, ¿vale? No son correcciones escandalosas, ¿vale? Uh, o esto o hay un crash, ¿vale? Que luego sí que salen todas las noticias y todo, ¿vale? Pero si corrige un poco, ¿vale? Son, no sé, aquí vamos a ver, pues 1000, 2000 puntos o una cosa así, que ya tiene tela, ¿no? Pero 1300, ¿vale? Pero no es una caída de 5000 o 6000 puntos, ¿vale? Por lo tanto, bueno, como decimos, pues sigue siendo, tenemos una tendencia alcista claramente, ¿vale? Aquí he marcado esta directriz, que de momento, pues bueno, está siendo utilizada como soporte y va aguantando, ¿vale? Aparte de esta caída del viernes, pues bueno, la tendencia sigue siendo alcista de momento de fondo, ¿vale? Nos vamos al Dow Jones y vemos que, pues, bueno, bastante parecido, ¿vale? Empezó a corregir un poco antes, pero fíjense, hemos alcanzado los 29.415, ¿vale? O sea que también tiene tela. Bastante fuerza en esta subida, además bastante limpia, porque fíjense, se rompió aquí en noviembre, ¿vale? Posteriormente, pullback, ¿vale? Que esto es una buena señal, ¿vale? Y continuación de la subida hasta los 29.400, ¿vale? De momento, pues bueno, lo mismo, ¿vale? Aquí no he puesto una directriz, pero bueno, si la ponemos, podemos ver que más o menos es parecido a la del SP500, ¿vale? Nos vamos al Nasdaq, también corrección el viernes, aquí sí que no se ve prácticamente ningún retroceso, vemos desde aquí, desde este punto, desde a principios de 2000, de diciembre, ¿vale? Del 2019 hasta el día de hoy, pues fíjense, es una subida imparable, ¿vale? A 9.250 yo creo que están los mercados hiper sobrecomprados, pero bueno, no sé, llevamos tanto tiempo ya sobrecomprados y sobrecomprados y sobrecomprados que, bueno, es difícil decir nada, ¿vale? Como digo, pues las correcciones se han vuelto pequeñas, ¿vale? Si lo comparamos con correcciones
anteriores o años atrás, ¿vale? 736 puntos, o sea que, no sé, me parece brutal la subida que llevamos, pero bueno, como digo, en el post que he publicado, pues yo creo que los mercados están en trumpitis, ¿vale? Y mientras esté Trump en el tajo, pues podemos seguir así, ¿vale? Podemos seguir así, ¿vale? Nos vamos a Europa, Alemania, aquí es otra historia, ¿vale? Fíjense que es que ni de coña está siguiendo a Wall Street, pero es que ni de coña, ¿vale? Está muy lejos, está luchando para romper esta zona de resistencia que tenemos aquí marcada, que fueron los máximos de 2018, ¿vale? Es una zona bastante complicada, bastante complicada a primeras, ¿vale? Algunos datos positivos esta semana y semanas anteriores en datos macro, ¿vale? Saliendo del mercado alemán, ¿vale? Pero ya lo ven, ¿vale? Fíjense en las mechas que nos está dejando en esta zona de aquí, por lo tanto no va a ser fácil, al menos de momento, romperla. O esto es lo que parece. Igual mañana nos levantamos y está aquí, ¿vale? Porque si lo rompes sí que podríamos tener una fuerte subida, ¿vale? Y nos podríamos dirigir tranquilamente a los 14.000, ¿vale? Todo parece que podría ser, ¿vale? Ya, si Wall Street sigue aguantando así, ¿vale? Pero el problema yo creo es que si Wall Street le da por corregir, Alemania va a sufrir, ¿vale? Y sin haber alcanzado o sin haber roto esta zona de resistencia, ¿vale? Que son los máximos de 2018, ¿eh? Cuidado. Vamos bastante rezagados, ¿vale? Pero bueno, está aquí la cosa, el tema está en romper estos máximos de aquí, que ya se creó un nuevo máximo histórico en esta vela de aquí, ¿vale? Que fueron los 13.631,90, ¿vale? Pero de momento, pues bueno, ya lo ven. El intento fracasó, le metieron papelón aquí en esta zona, pum, hasta esta vela de aquí. Aquí se creó estas dos velas, ¿vale? Y el viernes, un nuevo intento fracasado de romper esta zona, porque Wall Street, pues bueno, a última hora, pues bueno, también corrigió bastante, ¿vale? Nos vamos al Eurostoxx y veremos, pues bueno, similar. No hemos llegado tampoco a la zona de resistencia a máximos, ¿vale? De 2008 también, perdón, de 2015, ¿vale? Fíjense que nos hemos quedado aún lejos, ¿vale? De esta zona de aquí. Pero bueno, también la tendencia sigue siendo alcista, al menos esto es lo que parece, ¿vale? Echamos aquí, a ver, una directriz, ¿vale? Y fíjense que de momento, pues, bueno, viene apoyándose en esta zona, ¿vale? Podríamos pensar en que puede haber un rebote en esta zona de aquí. Todo veremos cómo sigue fluyendo todo esto, ¿vale? Nos vamos al Forex, euro-dólar, corrección, ¿vale? Hasta el jueves se mantenía en la directriz. No entiendo muy bien esta caída, ¿vale? A partir de aquí. Después de las palabras de Christine Lagarde, ¿vale? El mercado corrigió más fuerte, ¿vale? A mí me pareció un discurso más hawkish que dovish, ¿vale? Pero, bueno, el mercado parece que lo ha interpretado así, ¿vale? Parece que Christine Lagarde parece que quiere refundar el BCE, ¿vale? Para decirlo de esta manera, ¿vale? Veremos su alcance o cómo lo gestiona de momento, pero no tocó absolutamente nada de lo que Draghi había dejado, por lo tanto estamos de esta manera, ¿vale? Corrección, perdemos la directriz fuera. Yo esperaría a ver si se crea un pullback en esta zona o si finalmente se mete de nuevo por dentro de esta directriz, ¿vale? Nos vamos a la libra dólar americano, bastante más frenada que el euro, ¿vale?
sí que tenemos esta corrección. Ya comentamos que aquí tenemos una zona bastante importante de resistencia y aquí ahora tenemos una zona muy importante de soporte, ¿vale? Los 1.30, una zona de soporte que es muy interesante, incluso para buscar compras en este punto, ¿vale? Y a ver si de nuevo intenta atacar esta zona de aquí, ¿vale? Nos vamos al oro, que de momento, pues, fíjense en el testeo con esta vela de aquí a los 1600, ¿vale? Retrocedió posteriormente, pero fíjense que no ha retrocedido mucho, ¿vale? Se ha aguantado bien en esta zona de soporte y parece que él está intentando de nuevo girarse al alza, ¿vale? Por lo tanto, no podemos descartar un nuevo ataque a los 1600 y que si los acaba superando, tiene vía libre hasta los 1796. Por lo tanto, tiene un recorrido bastante bonito, ¿eh? Bastante interesante, ¿vale? Dólar americano, índice de dólar americano. Estos últimos días pues ha recuperado alguna cosa. Si nos fijamos aquí se podría estar creando un hombro, cabeza, hombro invertido, ¿vale? En esta zona de aquí. No creo que vaya muy lejos, ¿vale? Pero, bueno, aquí tenemos una zona de resistencia, pues veremos después de haber roto esta directriz, ¿vale? Veremos en las próximas reuniones de la FED a ver qué nos dice o cómo nos pinta la situación, ¿vale? Nos vamos al Bund alemán, ¿vale? También estos últimos días, pues bueno, ya lo ven, rebote, ¿vale? Desde esta zona de soporte. Esto hace pensar un poco, ¿vale? Tanta subida del mercado y el Bund y el oro vuelven a estar subiendo. No sé, alguna cosa no cuadra del todo, ¿vale? Yo sigo diciendo que los mercados están sobrealimentados, ¿vale? De dinero, de inyecciones de pasta, ¿vale? Ya veremos, ¿vale? Yo creo que en algún punto esto va a estallar, pero no sé cuándo, ¿vale? No sé. Bueno, ni yo ni nadie lo sabe, pero muchos sospechamos, pero ya estamos como siempre, ¿vale? Habrá quien dice, esto no va a estallar, esto es imposible, que no sé qué, que estáis locos, que tal. Vale, pues dejémoslo así, ¿de acuerdo? Bueno, como digo, pues bueno, la zona de soporte ha aguantado bastante bien, los 171, ¿vale? Y fíjense, pues el nuevo intento de rebote. Aquí habíamos creado este hombro, cabeza, hombro, que finalmente, pues bueno, parece que no se ha completado de momento, ¿vale? De momento, ya veremos, ¿vale? Nos vamos al petróleo, fuertes bajadas, ¿vale? Desde esta zona de aquí. La subida en las reservas pues han afectado bastante, ¿vale? Y los miedos también en el tema este del coronavirus, bueno, pues también afecta en cierta manera al comercio de petróleo y al miedo a que baje la demanda de esta commodity, ¿vale? Y por último, pues Bitcoin, que de mucha volatilidad, pues bueno, llevamos bastante tiempo esperando una ruptura de esta zona de aquí, ¿vale? Que de momento, pues bueno, no se cumple, ¿vale? Sigue muy estancado en los 8.500, 8.900, ¿vale? Pero bueno, todo pinta que hemos roto claramente esta directriz, ¿vale? Y que se podría crear un nuevo intento de ataque, al menos a esta zona de aquí, incluso a los 10.000, que tiene una zona de resistencia bastante psicológica, ¿vale? Y me parece que más o menos he comentado todo. Sí, ¿vale?
Por lo tanto, lo dejamos aquí y veremos esta próxima semana a ver cómo seguir los mercados, ¿vale? Muchas gracias y hasta otra.